Capítulo 9. Momento de hacer ejercicio. Está bien, esto servirá. Meiko comentó mientras llegaba al otro lado de la prisión. La belleza rolliza echó una mirada de reojo detrás de su hombro para asegurarse de que Gohan realmente la había seguido. La joven adolescente de pelo puntiagudo que estaba a solo unos pasos detrás de ella cuando se detuvieron. El resplandor del sol caía sobre ellos, mientras el viento cálido los envolvía como una mini ola de calor. Gohan miró con curiosidad a su alrededor por un momento, antes de volverse hacia ella con una ceja levantada. No quiero ser grosero, pero puedo preguntar por qué nos trajiste aquí para esto. Si ella quería hacer ejercicio, él no veía ningún problema con eso, ni tampoco con ayudarla a hacerlo, solo estaba un poco confundido por tener que alejarse tanto de los demás. Agregando a eso, ciertamente no estaban en los mejores términos de ninguna manera, ni siquiera cerca, pero la mayor parte de eso se derivaba de su trato a los otros chicos, y dado cómo los había visto actuar con ella, él sería muy difícil argumentar que ella no estaba en su derecho de darles algo de dolor por su problema. Sabía con certeza que si los chicos habían intentado comerse con los ojos a una de las mujeres que conocía, como su madre o Bulma, o Dios no lo quiera, 18, entonces prácticamente estaban rogando por un merecido grito. La chica se volvió para mirarlo de lleno, mechones de delicioso cabello gris agitándose junto a su rostro con su propia ceja levantada, mientras cierto par de, grandes activos femeninos, se tambaleaban sobre su pecho, casi a medio camino expuestos desde la abertura de su uniforme que les quedaba, exponiendo una gran cantidad de escote a cualquier ojo tentado. Algo que ni siquiera él podía ignorar por completo, ya que eran tan increíblemente grandes, que el mero hecho de que ella se girara tan repentinamente los hizo tambalearse un poco. El sonido de la carne rebotando al llegar a sus oídos, y dada su mejor audición como un Saiyajin mestizo, era bastante notable. Un pervertido que ciertamente no lo era, pero sería un mentiroso si dijera que no escuchó algo que no tenía por qué ser tan audible. ¿Por qué piensas? Preguntó con una fuerte insinuación de sarcasmo, colocando sus manos en sus caderas e hinchando levemente su pecho, acentuando los dos senos parcialmente expuestos de copa K. El dúo, a pesar de su ridículo tamaño, se mantiene erguido y firme a pesar de la falta de sostén, en todo su esplendor sublimemente pálido y redondo. Un espectáculo que cualquiera de los 5 muchachos de la prisión habría aprovechado instantáneamente para mirar con los ojos sin pensarlo 2 veces. Los orbes negros como el carbón de Gohan ni siquiera bajaron del nivel de los ojos con el guardián Tetona. Bien. Lo entiendo, pero ¿no podrías simplemente cubrirlos? La chica de cabello gris frunció el ceño. ¿En serio acababa de preguntar eso? No, no puedo. Solo me causaría molestias. Gohan parpadeó ante eso. ¿Le causó incomodidad simplemente encubrir? También prefiero tener algo de privacidad cuando hago ejercicio. Como si pudiera leer su mente y supiera lo que él diría después de eso, le lanzó una mirada que dejó en claro que no tenía nada de eso. Eres la excepción por ahora, ya que nuestra señora presidenta me dijo que te mantuviera cerca, en caso de que se te olvidara. No se habría sorprendido si él lo hiciera. Él puede ocultarlo mejor, pero ella sabía que él pensaba que no era diferente de esas otras cucarachas, es decir, pensó con la parte inferior de la cabeza, en lugar de con el cerebro. ¿Satisfecho todavía? Gohan solo suspiró, sabiendo solo por su tono que esa era la única respuesta que obtendría, así que lo tomó por lo que era. Yeah, yo supongo. Bueno. No es que a ella le importara un carajo si él lo hacía o no. Ahora bien, acércate y apártame.
Ya que estás aquí, también podrías hacerlo conmigo. ¿Eh? ¿Estás seguro?, preguntó con ligera sorpresa. Por supuesto. Ella asintió. Al ver la mirada de contemplación en su rostro, continuó. Pensemos en esto como un ejercicio de vinculación. Tuvo que poner su mejor cara de póker allí, para asegurarse de que su disgusto al simplemente decir eso no se notara. ¿Ejercicio de vinculación? Gohan frunció el ceño mientras se acercaba a ella. ¿Qué quieres decir? Si voy a adormecerlo con una sensación de seguridad, entonces tendré que parecer dispuesta a comprometerme, pensó la nena tetona para sí misma, antes de dejar escapar un pequeño suspiro mientras respondía a su pregunta. Piense en esto como yo extendiendo una rama de olivo. Después de todo, usted es miembro de la USK, pero no he intentado realmente llevarme bien con usted a pesar de eso. Ella todavía no quería, y dudaba que alguna vez lo hiciera, pero tenía que fingir que ese era el caso. Por ahora. Tratemos esto como mi forma de empezar. Dijo mientras extendía una mano. Normalmente, ni siquiera consideraría la idea de que un chico hiciera ejercicio con ella, porque sabía muy bien lo que sucedería. El ojo errante, como alguien tan famoso lo acuñó, estaría en pleno efecto, deambulando sobre ella mientras ella se ocupaba de sus asuntos. Sin embargo, por el momento, eso es exactamente lo que ella quería que hiciera. No porque lo disfrutara, el cielo no. Todo fue para exponerlo al final del día. Por lo que ella y Mari sabían, él estaba debajo de la fachada. Entonces podrían poner fin a esta farsa de que él es parte de la USK, y simplemente arrojarlo con las otras cucarachas, justo donde pertenecía. ¿Está hablando en serio ahora mismo?, pensó Gohan, mirando la mano que le ofrecía. No quería llamarlo falta, ya que ella le estaba dando la oferta de hacer las cosas un poco menos tensas entre ellos. Después de todo, se había acercado al Piccolo a través de su régimen de entrenamiento cuando era más joven. De acuerdo, había una gran diferencia entre cualquier ejercicio que estuvieran haciendo y lo que su viejo amigo le había hecho pasar para prepararlo para los próximos Saiyajin, pero el concepto central era relativamente el mismo. Sin embargo, tal vez era solo su cansancio o algo así, pero realmente no sonaba genuino. Al mirar hacia atrás, su expresión facial tampoco le dio muchas esperanzas. Parecía un poco demasiado plano en comparación con el aspecto que tendría uno si realmente le importara. Pero, de nuevo, realmente no la conozco personalmente. Así que es un poco difícil para mí decirlo realmente, quiero decir, todo lo que había visto de ella hasta ahora era indiferencia, molestia, agravio y absoluto desdén. La mayor parte, especialmente el último, estaba dirigido únicamente a los otros chicos, donde era completamente comprensible. Difícilmente se podría llamar a ese ejemplo el cuadro completo. Supongamos que no estaría de más darle el beneficio de la duda, supongo. Bien entonces. Él asintió con la cabeza en respuesta, mirándola a los ojos, lo que significaba que tenía que mirar hacia arriba, ya que con sus tacones altos, ella era unos 15 centímetros más alta que él. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, para mostrar un poco de fe mientras tomaba la mano extendida, dándole un buen apretón. ¿Puedo apoyarme? Bastante. Ella le devolvió una leve sonrisa, tratando de parecer amigable con el chico para que no sospechara nada. Mis ejercicios normalmente no duran mucho, así que esto debería terminar en cuestión de minutos. No es como si hubiera durado mucho antes de que su atención comenzara a gravitar hacia otras partes de ella durante esta pequeña farsa. Con las manos alejándose del apretón de manos, no dejó que la leve sorpresa se reflejara en su rostro después.
Si había algo que ella pudiera darle, ciertamente tenía un agarre impresionantemente fuerte. Ella había estado apretando su mano con gran parte de su fuerza allí, pero el chico más bajo ni siquiera pareció darse cuenta. Solo mantén tus ojos en mí y sígueme. Te avisaré si necesito tu ayuda con algo. Bien. Te tengo. El mestizo de pelo puntiagudo sonrió un poco más, mostrando un poco más de entusiasmo. Esto fue demasiado fácil. Ahora, es solo una cuestión de esperar a que finalmente ceda. Y dudo que tome mucho tiempo. No importa cuán cauteloso sea, todavía es un niño al final del día. Ahora entonces, para hacer ejercicio, primero, comenzando con su brazo derecho, lo estiró y tiró hacia su izquierda a través de su pecho. El apéndice presionó predominantemente en su globo de carne más cercano, presionándolo hacia adentro y acercándolo a su compañero, mientras su otro brazo se doblaba hacia arriba a la altura del codo y se enganchaba sobre su brazo derecho en el centro de su propio codo. Doan reflejó el movimiento sin demora. Ambos le dieron un buen tirón mientras estiraban el ligamento tenso. Mientras tanto, su enorme melón fue aplastado hacia adentro aún más, la parte decente de su pecho que estaba expuesta se derramó en cualquier dirección, rodando con su brazo mientras se estiraba hacia la izquierda, empujando y mostrando algunos milímetros adicionales de pálido piel de lo habitual para el ojo atento. Su otro globo también se aplastó un poco hacia abajo desde su antebrazo presionando sobre él, siendo empujado ligeramente hacia abajo en un ángulo inclinado. La vista habría llamado inmediatamente la atención de los 5 niños vestidos de prisión en un santiamén, junto con casi cualquier hombre de sangre roja. Todo mientras hacía que pareciera que ella no estaba mirando al chico de pelo puntiagudo, simplemente esperando que él la siguiera y poco más. Para atraer a los cautelosos. Una vez escuchó el satisfactorio pop en su brazo, junto al suyo por supuesto, Meiko se movió para hacer el otro a continuación. La liberación momentánea de su compresión cuando ella alejó su brazo hizo que ambos volvieran suavemente a su forma redondeada normal. La derecha más que su contraparte, tambaleándose profusamente cuando el brazo se deslizó, pero no tuvo la oportunidad de volver a colocarse en su lugar, mientras ella tiraba de su otro brazo tenso sobre su pecho al igual que antes, enganchando su brazo derecho alrededor del meollo de su codo, ya que ella le dio una buena, larga tramo. Su montículo izquierdo de grasa ondulante se aplastó tanto como el otro, acercándose más a su gemelo, solo que esta vez decidió mover el brazo mientras lo estiraba. La suave carne de los senos rodó debajo de su apéndice estirado como masa de hojaldre, abultando y moviéndose como gelatina cuando su brazo se movía hacia arriba o hacia abajo. Su hermano está dando algunos jigles adicionales propios del acto. Una vez escuchó otro pop satisfactorio. De ambos brazos, deslizó el suyo lejos de su pecho, permitiendo que el orbe suave, del tamaño de una pelota de baloncesto, volviera a su forma esférica junto a su hermana. Él, naturalmente, hizo lo mismo, y ella tuvo que ocultar el pequeño ceño fruncido que amenazó con salir a la superficie cuando notó que él no había prestado atención a sus ojos dulces. HMPH. Solo una confirmación más de que es mejor escondiéndolo. Dudo que lo mantenga así por mucho tiempo. Su dúo dinámico luego se tambaleó cuando se inclinó, manteniendo las piernas rectas y cerradas juntas mientras se agachaba para tocar sus pies. En el proceso, accidentalmente presionó los lados de sus brazos contra los lados de sus fanbacks. Los gemelos siameses se juntaron con fuerza, fueron aplastados hacia adentro, casi como un par de esponjas húmedas.
Cuando las yemas de sus dedos alcanzaron sus talones, sus enormes melosidades de los pantanos sobresalían hacia afuera, más de la mitad atrapadas dentro de su uniforme abierto, la otra parte expuesta se fusionó entre sí mientras empujaban hacia afuera en una exhibición excitante de escote burbujeante. Suficiente para que un poco más de la carne de sus tetas expansivas saliera de su ropa, un pequeño toque de rosa comenzando a mostrarse en ambos cerca de sus picos. Los ojos de Meiko miraron hacia arriba para mirar al único hombre justo frente a ella. Sus cabezas estaban tan cerca que podía sentir sus puntiagudos mechones negros rozar sus propios mechones grises de cabello sedoso, habiendo reflejado su movimiento nuevamente sin demora. Si hubiera sido cualquiera de los otros chicos que estaban allí, o cualquier otro hombre con el que hubiera pasado por la calle, nada menos que un fuerte golpe en el cráneo les habría impedido mirar con los ojos saltones al pequeño espectáculo que su pecho se estaba poniendo. Sin duda también babeando como un montón de idiotas mientras lo hacían. Ella había esperado lo mismo de él, especialmente porque su rostro estaba tan cerca de sus tiernos melones presionándose entre sí, dando una exhibición espectacular de carne de teta expansiva fusionándose. O al menos, dado que podía admitir que él era un poco más sabio que sus prisioneros, mirando discretamente el espectáculo que estaban haciendo sus piqueros blancos como lirio. En cambio, sus ojos estaban enfocados directamente en sus pies, que como ella alcanzaba fácilmente con los dedos. Bueno, eso fue hasta que levantó la cabeza, y por un breve instante Meiko creyó que estaba a punto de alcanzar un pico como lo habrían hecho los otros pervertidos. Pensando que podría salirse con la suya. Para su creciente sorpresa, sus ojos volaron más allá de su escote y directamente al nivel de los ojos. Sus rostros estaban separados por poco más de pulgadas mientras él la miraba con curiosidad. ¿Y ahora qué? Sus rasgos beatíficos se crisparon cuando sintió su aliento caliente arrastrarse por su piel. Sus mejillas se tiñeron de un ligero tono rosado durante una fracción de segundo antes de forzar el color a la normalidad, todo mientras luchaba contra el ceño fruncido que amenazaba con salir a la superficie, mientras se levantaba rápidamente a su altura completa. ¡Poing! Soltaron sus aldabas de copa K, rebotando de manera audible y excitante por el movimiento repentino, como si estuvieran tratando de liberarse de los confines de su uniforme abierto con un salto exuberante antes de que la gravedad detuviera su ascenso y los hiciera caer de nuevo contra su pecho. Se acomodaron en su lugar separados del otro sin que sus brazos los forzaran a unirse, su carne flexible y extensa se agitaba llamativamente. Su ojo derecho se movió casi imperceptiblemente, cuando vio que él no prestaba ni un guiño de atención a sus piqueros que rebotaban, mientras él también se levantaba. Sin embargo, lo dejó ser. Esto requeriría algo de paciencia, a diferencia de los otros pervertidos. ¿Eres flexible? ¿Eh? ¿Flexible? Se rascó la cabeza por un momento mientras pensaba. Supongo que sí. ¿Cuán flexibles estamos hablando aquí? Te mostraré. Girándose para que su hombro lo enfrentara, lo miró de reojo y dijo, «Es posible que desee hacerse a un lado para esto». Doan hizo exactamente lo que se le pidió sin quejarse, colocándose en un ángulo detrás de la muchacha fuertemente dotada. Cuando supo que él no podía ver su rostro mientras se alejaba, sonrió un poco. «Veamos que también maneja esto». Cuando estuvo segura de que él la estaba mirando de espaldas, la exuberante mujer giró su pierna izquierda hacia afuera en un arco perfecto. Un movimiento que habría atraído rápidamente la atención de la mayoría de los hombres con una buena razón, ya que puso su muslo deliciosamente grueso y curvilíneo en el centro de atención.
llegó hasta el hombro de la niña, donde lo agarró con la mano cerca del talón para mantenerlo firme, mientras su otro pie se clavaba en el suelo en una notable demostración de equilibrio. Millas y millas de pierna cremosa y curvilínea en exhibición, se elevó en el aire como un edificio alto mientras ella lo estiraba bien y con fuerza. Eso fue solo el aperitivo. El verdadero plato principal vino en forma de su botín bien proporcionado. Con nada más que su endeble tanga de hilo de color púrpura oscuro debajo de su falda, que fue levantada por su pierna, mostró cada detalle de las nalgas alegres y regordetas. Dos montículos de forma esférica de carne tentadora que podrían hacer que casi cualquier hombre salivara con solo un vistazo de su majestad, una muestra de prueba de que Meiko no solo estaba dotada en un área, sino en todas las áreas. En un momento que haría llorar a los otros chicos si supieran que se lo perdieron, su media luna izquierda se elevó con su pierna, tirando de la delgada tela de su tanga apretada entre sus abundantes bollos. Cuanto más estiró la pierna, más se tensaron sus glúteos, lo que provocó que la nalga izquierda tirara aún más. Para un ojo más pervertido, honestamente parecería que sus suaves bollos intentaban estirar la tela ya delgada aún más delgada, casi molerla con la forma en que parecían tragarla dentro de la grieta de su trasero de manzana. Rápidamente echó otra mirada detrás de ella mientras hacía esto, sabiendo que no había forma de que sus ojos no hubieran visto su trasero. Oh, eso es lo que quisiste decir. El niño asintió por lo que podía ver, mirando su pierna mientras su estilete miraba hacia el cielo. Una expresión de comprensión adornando su rostro. Seré honesto, nunca había hecho algo así antes, pero lo intentaré. Él sonrió. Siguiendo el ejemplo de la mujer rolliza, el niño comenzó a levantar su pierna izquierda desde el costado, pasando un poco por encima de su cintura antes de comenzar a sentir algo de tensión. Supongo que ha pasado un tiempo. No había entrenado seriamente en bastante tiempo, así que supuso que su cuerpo estaba comprensiblemente oxidado y menos flexible que antes. Por otra parte, incluso cuando estaba en plena forma, no recordaba haber hecho un estiramiento como este. Claro, había hecho unas pocas divisiones y todo, y estaba seguro de que todavía podía patear fácilmente su pierna hasta la cara, eso era solo el frente. Esto era de lado, y si se le permitía torcer la parte superior del cuerpo hacia abajo, sin duda podría apuntar su bota directamente hacia el cielo con problemas. Por desgracia, tuvo que mantener el resto de su cuerpo quieto para esto, y dada su inexperiencia, resultó ser más complicado de lo que le hubiera gustado. Al final, sin apretar su cuerpo de ninguna manera, logró levantar la pierna alrededor de las 3/4 partes del camino, lo que sería más que suficiente para una patada sólida en la barbilla, antes de que su pierna se negara a subir. Además, menos le causaba un dolor innecesario en el muslo. Hombre, eres realmente flexible, Meiko. Apenas puedo llegar tan lejos sin sentir la tensión, y tú levantaste el tuyo con facilidad. Por no decir que Gohan al menos no trató de levantarlo más, su propia mano cayó debajo de su pierna para intentar darle un impulso sin éxito. Una pequeña gota de sudor por el esfuerzo goteaba por su sien. El aumento de ki podría darle el poder de destruir planetas y moverse a velocidades locas, pero no le dio mágicamente la flexibilidad que antes no tenía a través de su entrenamiento en la lucha. El chico no se dio cuenta de la mirada que Meiko le dirigió por encima del hombro. La forma en que su ojo derecho se movió más vigorosamente, la linda nariz de botón se arrugó con molestia, y sus labios se fruncieron profundamente. ¿Todavía nada? ¿Es más adversario de lo que esperaba?
A juzgar solo por esto, lograr que él exponga su naturaleza interior sería una prueba para ella, un desafío real, se podría decir. Normalmente, ni siquiera tengo que intentarlo antes de tener un montón de idiotas babeando sobre mí, no es que ella ni siquiera quisiera eso en primer lugar. Los 5 muchachos vestidos de prisión la disgustaban sin fin con su comportamiento aborrecible, algo que era indicativo de casi todos los hombres que la habían visto. Parece que serás un poco diferente, Joan. Si quiero atraparte por el bien de las chicas y por la señora presidenta, tendré que dar un paso adelante. La idea de que esto fuera degradante ni siquiera entró en su mente, como probablemente lo hubiera hecho normalmente. No le importaba si tenía que salir un poco más allá, si eso significaba mantener su promesa a Mary y asegurarse de que otro desviado sexual estuviera donde él pertenecía. Eso es suficiente estiramiento entonces. Su minifalda ondeó en el viento ligero y cálido mientras bajaba rápidamente la pierna, manteniendo sus nalgas redondas a la vista solo un poco más, mientras la mejilla izquierda caía hacia abajo, tirando de la parte trasera de su tanga fina como un lápiz atrapada en el abismo de su trasero. Oh, está bien entonces. Asintió, bajando la pierna con un movimiento de cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lagartijas. Ella respondió lacónicamente, dándose la vuelta para mirarlo, enormes jarras de carne cremosa moviéndose dentro de sus confines en el proceso. Bien por mí. Él sonrió un poco. ¿Cuántos? 50 debería ser suficiente. Agachándose, presionó las palmas de sus manos contra el suelo mientras sus piernas se enderezaban detrás de ella, la punta de sus talones se clavó en el suelo duro mientras sus 2 almohadas canosas colgaban de su pecho, apenas por encima del suelo por unos pocos centímetros. Trata de estar al corriente. Joan sintió una chispa dentro de sus venas por la forma en que dijo eso último, fue difícil no captar el tono casi desafiante en su voz. Lo intentaré. Agachándose en la misma posición que ella, las puntas de su cabello casi tocaron su sedoso mechón gris de nuevo cuando se tendió frente a ella. Hasta ahora no había estado usando ni la más mínima lamida de ki, y tampoco iba a empezar aquí. Para mantener las cosas justas, incluso si esto no era una competencia ni nada. Su sangre Saiyajin no estaba de acuerdo con eso hasta cierto punto. Meiko fue la primera, empujándose hacia abajo más cerca del suelo, mientras se mantenía firme en el suelo con las palmas de las manos sosteniéndola. Sus suaves piqueros de copa K, presionando con fuerza contra el suelo mientras su cuerpo se empujaba hacia abajo. Una cantidad asombrosa de suculenta carne de pechos, aplastando y abultando hacia afuera a través del espacio de su uniforme abierto, mientras se aplanaban como panqueques gruesos contra el suelo duro, pareciendo a punto de derramarse de su ropa todos juntos. El tono rosado claro y polvoriento de sus areolas se mostró una vez más cuando parte de ellas se deslizó fuera de los conejitos de su pecho aplanado. Cuando volvió a levantarse durante apenas medio segundo, su titánica bastidor volvió a tomar su forma magnífica y redondeada. Se bamboleaba ruidosamente por su repentina, pero breve compresión, moviéndose de lado a lado como un péndulo, y sin tiempo para estabilizarse adecuadamente antes de empujarse hacia abajo para una segunda flexión. Aplastando las jarras de leche temblorosas bajo su peso por segunda vez. Y luego una tercera, una cuarta y una quinta vez, antes de que su mirada se disparara hacia el mestizo que las hacía frente a ella.
Sus dientes se rechinan con agravación por un breve momento, incluso mientras continuaba con su propia serie, antes de que rápidamente se lo escondiera bajo una máscara estoica cuando vio sus ojos clavados en el suelo, completando una lagartija tras otra, manteniendo fácilmente su ritmo. E ignorando lo que estaba frente a él. De nuevo. Tu habilidad para esconder tu verdadera naturaleza es encomiable, Gohan, pero nada dura para siempre. Ella lograría que él se rompiera tarde o temprano, de eso estaba segura. No pasó mucho tiempo para que Meiko alcanzara su 20ª flexión, y supuso que el chico que tenía delante era él mismo. Y con eso, el sudor comenzó a brotar de ella. Una combinación de sus propios esfuerzos y el creciente calor del sol cayendo sobre ella. Con cada flexión sucesiva a partir de entonces, gotas enteras de su sudor caían al suelo, cayendo desde su barbilla, sien y mejillas. Para cuando llegó a los 30, incluso ella comenzó a tener humedad a su alrededor, así como a desaparecer de su rostro cuando comenzó a gruñir desde allí. Lo suficientemente alto como para captar la atención del de Misa y Yajin, quien miró frente a sí mismo por primera vez desde que comenzó hace medio minuto. Sus ojos se abrieron un poco cuando sus ojos se posaron en la chica rolliza. ¡Santo cielo! Está sudando como loca. Gohan estaba sudando un poco también, más por el calor que por cualquier otra cosa, pero no tanto como ella. Su rostro estaba prácticamente resplandeciente de sudor mientras se derramaba. La luz deslumbrante del sol solo sirve para resaltar sus hermosos rasgos femeninos aún más, mientras se refleja en su piel pálida y húmeda. Tampoco era solo su cara, su pecho era la misma historia por lo que podía decir. Con la mirada volando por un instante hacia el suelo debajo de ella, vio un pequeño charco de sudor que se había formado a partir de las muchas gotas de humedad que habían sido excretadas de la niña, y que gotearon al suelo en tan poco tiempo. Por Dios, sé más de 30 flexiones es mucho para la mayoría de la gente, pero no creo que les preocupe mucho. Tenía que tener algún tipo de condición para eso, porque no había forma de que fuera normal en absoluto. Inevitablemente, ambos alcanzaron su 50ª flexión, y ambos se detuvieron al mismo tiempo. Gohan sudaba levemente alrededor de su sien, y un poco alrededor de la parte superior de su cuerpo debajo de su uniforme por el calor creciente. Meiko sin embargo. Mientras ella se tomó un breve descanso sentada de rodillas, al igual que él, un montón de sudor cayeron en cascada sobre su hermoso rostro, a lo largo de todo su pecho. La gota había caído hasta sus enormes pechos, que subían y bajaban con su respiración, corriendo a lo largo de sus montañas esféricas de carne por lo que se podía ver, con gotas de sudor que se habían desarrollado a lo largo de la curva de sus sirenas. La luz del sol se reflejaba aún más en su piel mojada que antes, ahora que estaba arrodillada, dándole una especie de brillo extraño bajo la estrella brillante en el cielo. Gohan quería preguntar si había tenido suficiente, pero tenía la sensación de que no tomaría muy bien esa pregunta y se abstuvo de hacerlo por el momento. Simplemente permitiéndole recuperar el aliento. Parece que las lagartijas regulares no fueron suficiente tiempo para subir la apuesta, pensó, sin que el chico frente a ella lo supiera, ya que solo le tomó unos segundos calmar completamente su respiración. Es hora de hacer algunas flexiones de verdad. Está bien, es hora de dar un paso más. Esos fueron claramente demasiado fáciles, así que los volveremos a hacer. Gohan parpadeó ante la declaración, pero no obstante estaba listo para cumplir. Claro, eso no me importa. Solo que esta vez, sus ojos entrecerrados lo miraron directamente. El gris claro detrás de las gafas se encuentra con el negro carbón. Los haremos mientras estamos de pie.
¿De pie? La progenie de Son Goku repitió con leve sorpresa, cuando la zorra tetona una vez más colocó sus manos sobre el suelo duro frente a ella. ¿Estás seguro de eso? Incluso sin ki, había hecho muchos de esos cuando era más joven como ejercicios de calentamiento antes de entrenar con su padre, Piccolo, o uno de los otros Z Fighters. No sería un problema para él, pero para ella, quiero decir que era bastante flexible y todo eso, pero... HMPH. ¿Estás bromeando? Ella se burló, el tono goteando un poco de molestia a través de su comportamiento estoico, mientras sus pies con tacones de aguja se levantaban del suelo, el alto y curvilíneo alcaide de pie perfectamente erguido sobre sus manos, con los talones apuntando hacia el cielo. Su flequillo que enmarcaba los lados de su rostro se agitaba mientras su rostro se suspendía a varios centímetros del suelo. Al estar al revés, su minifalda naturalmente se vio obligada a obedecer las leyes de la gravedad y cayó por su cintura en el momento en que se paró sobre sus manos, una vez más mostrando su delicioso trasero a la vista. El glorioso y perfectamente redondo oleaje de su enorme trasero expuesto sin obstrucciones, volteado con el resto de ella. Dado que sus piernas ahora estaban unidas, sus dos medias lunas deliciosas también se acercaron. La lamentable excusa para que una tanga desapareciera principalmente de la vista como consecuencia, se hundió lo más profundo posible en el abismo de otro mundo entre sus dos gordos bollos cuando sus glúteos se tensaron, empujándolos juntos y tragando un diminuto material entero. A excepción de la parte que se muestra en la parte superior de la raja de su culo y la parte que se curva alrededor del espacio entre sus piernas sexys. Incluso con todo esto a la vista de él, algo que a estas alturas con todo lo que había hecho antes, habría hecho que los otros chicos se creasen ellos mismos a estas alturas. Sus ojos ni siquiera se apartaron de su rostro, y no tenía idea de cuánto eso estaba comenzando a frustrarla. Debido en gran parte a la impresionante cara de póker que puso para esto. He hecho esto muchas veces antes, Gohan. No tiene ningún problema. Dijo con total naturalidad, ocultando expertamente su creciente irritación. Por supuesto, si no estás a la altura, puedes quedarte atrás y mirar. Casi se burló, mientras comenzaba con sus flexiones de brazos, sin esperar a que el chico respondiera. Con los brazos doblados por el codo, se empujó hacia abajo hasta que su barbilla estuvo a escasos centímetros del suelo, antes de empujarse hacia atrás hasta que sus brazos estuvieron tan rectos como una flecha en un movimiento rápido que apenas tomó un segundo. ¡Boing! Cuando hizo rápidamente su primera flexión, sus enormes cachorros de suéter respondieron de la misma manera, rebotando hacia arriba para golpear su esternón, antes de ser empujados hacia abajo por la gravedad hacia su barbilla, bamboleándose como postres gelatinosos mientras colgaban ante su mandíbula, todavía como alegre como siempre, y dentro de la vista del joven mientras su uniforme luchaba más que nunca para mantenerlos en su posición actual. Al mismo tiempo, como si trabajara en conjunto con las grandes bolas de masa que se balanceaban en su pecho, el redondo oleaje de su botín en forma de burbuja volteado hacia arriba también rebotó con alegría. Ambas mejillas burbujeantes se elevan en la dirección de sus muslos, antes de volver rápidamente hacia abajo en la dirección de su espalda baja, tirando de la pobre tela atrapada dentro de su trasero de manera tentadora. De alguna manera, sus gafas de marca registrada nunca se cayeron del borde de su nariz, permaneciendo pegada a su rostro mientras se metía en su actual serie de flexiones. Si tú lo dices.
Fue todo lo que dijo, todavía sin prestar atención a la absoluta sensualidad en exhibición, por lo que la zorra de cabello gris podía brillar con sus ojos atentos, mientras completaba su segunda y tercera flexiones consecutivas. Todo menos enviar su trasero gordo y jugoso y un conjunto de mambas increíblemente masivas a un festival de Gile, rebotando que fue completamente ignorado por el único hombre aquí para presenciarlo. Será mejor que lo hagas, entonces. Saltando sobre sus pies, el chico realmente sorprendió a la audaz belleza mientras se giraba en un ángulo de 180 grados, mientras bajaba hacia arriba en el aire. Una vez que sus manos tocaron el suelo con perfecto equilibrio, las piernas juntas como las de ella mientras sus zapatos miraban hacia el cielo, no perdió el tiempo para meterse en su propio set. Espera, ¿por qué se dio la vuelta así? ¿Estaba él realmente apartando la mirada de ella? ¿Por qué tendría que hacer eso? Eso solo hizo que fuera aún más difícil para él echar un vistazo a su cuerpo sin ser notado. ¿Por qué demonios haría eso? ¿Estaba tratando de deshacerse de ella? Esto es nuevo. Meiko se mordió el labio mientras seguía adelante con su propio conjunto, cada flexión exitosa recompensaba el suelo debajo de su cuerpo levantado con aún más gotas de sudor. El calor del sol sobre su deliciosa figura solo amplificaba la forma en que su cuerpo sudaba como una tormenta. Por supuesto, lo que estaba haciendo ahora era realmente peligroso para ella, pero por razones de salud y seguridad. Normalmente, solo hacía sus flexiones de brazos patentadas en el interior, lejos del aire caliente del exterior con su ropa más informal, una blusa escotada y un par de pantalones cortos. Y por una buena razón. Era más fácil para ella meterse la blusa que llevaba dentro de los pantalones cortos, que se pegaban a su piel casi como una segunda capa, ajustando firmemente alrededor de sus caderas. Pero su atuendo actual, lo único que mantenía su uniforme abierto arraigado como de costumbre era su minifalda, que no le quedaba ni la mitad de ceñida a su alrededor. Lo que significa que corría un riesgo real de que su camisa y su chaqueta se le cayeran por la cintura. Y dado lo abierta que tuvo que dejar su chaqueta y camisa, con solo los botones inferiores debajo de sus montañas hinchadas de carne hinchable, si se resbalaban. Bueno, si sucedió, entonces solo tenía un espectador. Y él lo ignoraría por lo que ella todavía creía que era su propia precaución contra ser descubierto, dándole tiempo para arreglarlo, o no lo haría, y entonces ella tendría todas las pruebas que necesitaba. Oye, ¿te importa si me quito esto? Preguntó el chico de repente, llamando su atención cuando se detuvo a la mitad de su última flexión, una mano dejando el suelo para tirar de la corbata envuelta alrededor de su cuello, colgando sobre su rostro ahora. Esta cosa está empezando a hacer ruido, y hace bastante calor aquí, ya que está sin que yo lleve esto. La solicitud la tomó con la guardia baja momentáneamente, pero se recuperó rápidamente antes de que él pudiera darse cuenta. Sus ojos se ponen en blanco con desdén ante una pregunta tan benigna y tonta. Adelante, siempre que recuerde cuántos ya ha hecho. Gracias. El chico sonrió, habiendo sentido su propio sudor debajo de su uniforme, que bien podría haber sido como su propio capullo personal con lo caliente que se estaba poniendo en este momento. Sin saberlo, sorprendió al guardián tetona otra vez usando solo una mano, la que nunca abandonó el suelo, para lanzar todo su cuerpo en el aire, donde rápidamente se enderezó y volteó su cuerpo en posición vertical, aterrizando con bastante gracia sobre sus pies.
Meiko volvió a sus flexiones de brazos mientras él se quitaba la chaqueta primero, tirándola al suelo un poco lejos de él, antes de que él se pusiera a trabajar desabotonando su camisa de manga larga mientras se quitaba la corbata y la arrojaba por encima de la chaqueta. Pequeños parches húmedos que aparecen cerca de sus axilas, humedeciendo el material blanco que abraza su cuerpo. HMPH, desnudándose por un poco de calor, ella se burló por dentro. Habla de piel delgada, el pensamiento burlón de Meiko fue interrumpido inmediatamente en el instante en que se desabrochó completamente la camisa. Sus ojos se abrieron casi tan abiertos como platos cuando él le quitó la camisa ajustada a ambos lados. La sexy alcaide se quedó sin palabras cuando vio lo que había debajo. Un conjunto de abdominales duros como una roca fue lo primero que recibió su mirada, luciendo como si hubieran sido esculpidos en el granito más fino a mano por el maestro escultor griego. Lleno de fibra muscular tensa y densa que solo se sumaba a su atractivo llamativo. Demonios, estaba bastante segura de que se podía planchar la ropa. El chico se inclinó un poco mientras deslizaba los brazos fuera de las cuencas de la camisa, atrayendo su atención hacia su pecho duro y musculoso, con pectorales tan tonificados que juraría que fueron hechos con losas de piedra. Si uno se sintiera tan inclinado, probablemente podría rociar un poco de aceite de cocina en esos duros pectorales y asar un poco de tocino bajo el calor del sol en este momento. Cuando la camisa finalmente cayó al suelo, sus ojos volaron hacia los últimos desarrollos, sus enormes brazos. Ambos densamente llenos de músculos, bíceps impresionantemente grandes que sobresalían magnánimamente para el placer de sus ojos errantes, las venas ya comenzaban a aparecer sobre ellos, a pesar de que el chico apenas los había tensado. Ambos conducen a unos hombros muy anchos, que también se elevan más cerca de su cuello con su parte de músculos carnosos. Ahora, esas eran algunas armas importantes. Mi palabra, está lleno de músculos. Cuando vio por primera vez al chico en persona, supo de un vistazo que su complexión estaba al menos mucho más en forma que los sinvergüenzas que habían metido en prisión. Pero nada como esto estaba absolutamente destrozado. ¿Hasta qué en el mundo se había escondido su uniforme gran distancia? Era casi inconcebible. Uf. Eso es mucho mejor. El chico desgarrado y medio desnudo comentó felizmente. Ahora, es hora de empezar. Sonrió, y Meiko no pudo evitar sentir una cierta locura que no había estado presente antes. Volteando hacia los lados en un abrir y cerrar de ojos, el semisaiyan semidesnudo aterrizó en sus palmas, mientras regresaba a su último par de manos, haciendo flexiones de brazos justo donde lo dejó. Mueve sus gruesos brazos musculosos hacia arriba y hacia abajo, completando una lagartija tras otra con mayor vigor. Los ojos del provocador alcaide permanecieron clavados en el joven mientras lo hacía, casi como si estuvieran en trance, incapaz de hacer poco más que ver cómo los músculos alrededor de su pecho se contorsionaban, empujando esas losas de mármol que llamaba pectorales más cerca. Juntos, luciendo lo suficientemente densos como para exprimir el corcho ensangrentado de una botella de vino. Todo mientras sus bíceps saltaban y se hinchaban a lo largo de sus brazos por el esfuerzo realizado en cada flexión, tensándose con sus carnosos tríceps justo cuando empujaban hacia arriba. Meiko no tenía la menor idea cuando dejó de hacer sus propias flexiones, simplemente clavada boca abajo en sus manos, mirando el verdadero atractivo visual ante ella. ¡Qué físico tan increíble!
No podía imaginar la cantidad de entrenamiento diligente que debió haber sido necesario para ganar un cuerpo como ese. Era como el cuerpo de un Adonis griego, forjado con los mejores materiales por el más grandes artesanos. Cada músculo individual se fusiona perfectamente entre sí, sin dejar de ser distinguible de alguna manera del resto, como si toda la parte superior de su cuerpo hubiera sido cincelada hasta el más mínimo detalle. ¿No era él 2 años menor que ella también? No podía tener más de 16 años, y sin embargo, está tan tonificado, tan lleno de músculos, y es más joven que yo. Hubo personas que compitieron en los Juegos Olímpicos, en el apogeo de su físico. La perspicacia, después de décadas de arduo trabajo, se vertió en sangre, sudor y lágrimas que ni siquiera tenían la mitad de impresionante físico que el espécimen que tenía ante ella ahora. Podía verlo todo ante sus ojos, atrapada en un momento de asombro, por las gotas de sudor que chisporroteaban mientras rodaban por sus abdominales perfectamente esculpidos, lloviznando ardientemente a lo largo de los contornos de su pecho musculoso. ¿O solo había sido su imaginación? Ella no lo sabía, pero Dios, no le importaría darle a esos músculos de él una sensación propia. Sus ojos se abrieron hasta un grado casi cómico cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento. Espera, ¿en qué estoy pensando? Pensó la zorra tetona con horror, sacudiendo la cabeza mientras salía de su trance. Las mejillas se enrojecieron de vergüenza por lo que se había sorprendido haciendo. Ella simplemente, oh Dios, ella, lo había estado revisando en ese momento. ¿Qué me pasó de repente? ¿Por qué simplemente? Ella había estado revisando a Gohan, un niño. Ella aprieta los dientes. ¿Qué demonios le pasaba a ella? Se suponía que debía conseguir que él exponiera su verdadero yo al verla, no al revés. Esto fue una blasfemia. Mari le había confiado esta tarea, y no solo la desperdiciaba, sino que también se hacía quedar como una tonta en el proceso al comerse con los ojos a un chico de todas las cosas. Hoy debe haber sido más caluroso de lo que pensaba, ciertamente se sintió más dominante de lo habitual. No sería exagerado decir que podría jugar con su mente dada su intensidad, haciéndola exagerar lo que estaba viendo. Especialmente dado que estaba boca abajo, lo que significaba que la sangre se le subía directamente a la cabeza. Sin duda atascando su cerebro. Estaba destrozado, claro, pero no se veía tan bien. Todo ese sudor comenzaba a derramarlo ahora, cuanto más se acercaba a terminar su serie de flexiones. La piel comenzó a brillar casi tanto como la de ella, enfatizando hasta el último de sus músculos empapados. Meiko volvió a negar con la cabeza. Esta vez gruñendo consigo misma por otro desliz. ¿Estás bien ahí, Meiko-san? ¿Eh? Girando la mirada hacia abajo, vio a Gohan mirándola con curiosidad, habiéndose detenido en sus flexiones. ¿Qué quieres decir? Tus mejillas están rojas, ¿cómo? ¿Realmente rojas? ¿El calor te está empezando a afectar? La frente de Meiko se crispó con creciente agitación ante sus palabras, sintiendo que acababa de insultar su orgullo con esa misma línea de pensamiento. Pero en ese mismo sentido, puede que tenga razón. Ella estaba empezando a sentirse fuera de él, tanto como ella no quería admitirlo. Quizás el calor la estaba afectando por una vez. Diablos, su boca se había vuelto extremadamente seca en el último minuto más o menos. ¿No era eso un signo de falta de líquidos? TCH. Eso será suficiente. Finalmente gruñó, sintiendo una mezcla de decepción y enojo consigo misma cuando su mitad inferior suspendida cayó al suelo. Los tacones de aguja se clavaron en el suelo una vez más, mientras se elevaba a su altura máxima.
globos montañosos de carne suave y cremosa, dando un alegre rebote en el proceso, haciendo que unas pocas gotas de sudor arrojen la parte superior de sus perlas onduladas. Hemos terminado aquí. ¿Eh? Gohan miró confundido a la chica de cabello gris, rodando de costado desde su soporte de mano hasta que se arrodilló sobre una rodilla. ¿Estamos? Sí. Lo somos. Su tono hizo que se entendiera con bastante fuerza una vez más, que no había lugar para discutir aquí. Pero, acabamos de empezar. Continuaremos con esto en otro momento. Ella respondió lacónicamente, sintiendo que una migraña comenzaba a instalarse. Te veré de regreso con los demás. Fue todo lo que dijo, y fue difícil pasar por alto la irritación que se filtraba profusamente en su tono, mientras se alejaba de su sudoroso compañero y regresaba por donde venían. Falta revoloteando con los vientos cálidos, mostrando ese botín en forma de burbuja suyo por última vez, cada montículo regordete subiendo y bajando con sus pasos, apelmazado en sus propios fluidos sudorosos, corriendo por sus piernas cuando se fue. Cuando la niña aparentemente estaba fuera de alcance, el niño hundió los hombros mientras se ponía de pie. Un suspiro que no sabía que había estado conteniendo revoloteó por sus labios abiertos, mientras gotas de humedad le caían por la frente. ¿Dios hice algo para molestarla? Si lo hizo, realmente no podría pensar en nada en este momento. Dejando escapar otro suspiro, este sonando un poco más cansado que el anterior, Gohan agarró los pedazos de su uniforme desechado, acunándolos debajo de su axila mientras comenzaba su propio camino de regreso a los demás. Su corta permanencia en esta escuela hasta ahora ya era la experiencia más desconcertante que había tenido en su joven vida. El pobre y joven mestizo no tenía ni idea de cuánto más ridículas iban a ser las cosas en el futuro. Y corte.